Hola, buenos días. Ahora vamos a ver fenilcetonuria. Bueno, antes una pequeña introducción de errores innatos del metabolismo. Bueno, aquí tenemos un metaboloma. Es un pequeño diagrama donde vemos la interacción tan importante, ¿no?, entre algunas de las vías metabólicas. Insisto, no son todas, pero sí algunas de las más importantes. Entonces vemos cómo todo está interconectado. Entonces, al fallar un solo elemento, no solamente afecta algo localmente, ¿no?, sino se va a afectar de forma sistémica. En cuanto a los errores innatos del metabolismo, este es un grupo de trastornos de origen genético, la mayoría hereditarios, en las cuales hay alguna mutación en alguno de los genes encargados de parte de estas rutas metabólicas. Entonces, son el resultado como tal de una enfermedad genética, por tanto, y aunque frecuentemente se ven lo que más afectan son enzimas, también pueden ser cofactores, receptores o transportadores. Y bueno, básicamente los vamos a clasificar dependiendo del efecto que tengan en tres grandes grupos. Uno es acumulación de metabolitos tóxicos, como es en el caso de fenilcetonuria, en la cual pues el déficit de una enzima o de una coenzima nos lleva a la acumulación de metabolitos tóxicos por activación igual de vías alternas y también a su vez a la ausencia de productos, ¿no? Por otro lado tenemos por deficiencia de energía. Esto, por ejemplo, podría ser como en el caso de las enfermedades mitocondriales, ¿no?, donde se afecta la función de la mitocondria, motor energético del metabolismo, ¿no? Por otra parte, tenemos los que son por anomalía en la síntesis o catabolismo de moléculas complejas, por ejemplo, las mucopolisacaridosis, donde al igual que en la mayoría de las enfermedades lisosomales, una enzima lisosomal está afectada y eso nos lleva a la acumulación de sustancias que deberían ser degradadas por la participación de esta enzima. Y si bien son raros individualmente, porque tenemos algunos extremadamente raros, en conjunto sí generan una proporción significativa de enfermedades y sobre todo las vamos a ver en las primeras etapas de la vida, llegando a una incidencia hasta de 1 en 500 o a 1500. ¿Ok? Y bueno, se identifican hasta 2 millones de individuos con enfermedades metabólicas de este tipo al año. Y recuerden, aquí lo más importante es que es una morbimortalidad muy alta y la gran mayoría nos van a llevar a discapacidad. En algunos casos ya hemos llegado al grado de conocimiento de poder intervenir y generar una modificación, porque, por ejemplo, un hipotiroidismo congénito es imperdonable, ¿no? Nosotros en el tamiz neonatal podemos identificar que la TSH está elevada y con esto identificar que el feedback entre la tiroides y hipotálamo no está siendo adecuado, ¿no? En algún punto no hay una respuesta adecuada. Por tanto, podemos dar suplementación con hormonas tiroideas y evitar una discapacidad intelectual profunda y permitir que un niño tenga un desarrollo prácticamente normal. Sin embargo, si este diagnóstico no se da a tiempo, pues y no se llega a un tratamiento oportuno, pues tendremos un niño con discapacidad, pues con algo totalmente tratable, ¿no? Entonces recordemos, pues las incidencias también dependen del grupo étnico del que estemos hablando. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una enfermedad de enfermedad de orina de jarabe de arce o maple, nosotros sabemos que la incidencia general es de 1 en 80,000 individuos. Sin embargo, para el grupo Amish de Pensilvania es 1 en 800 por la consanguinidad. Recordemos que es un grupo endogámico que tiene una gran consanguinidad y bueno, esto nos lleva a que este tipo de enfermedades pues se presenten, ¿no? Entonces, 1 en 800 sí ya es muy muy llamativo e incluso se hacen tamizajes especiales para identificar portadores y por lo menos poder acceder a alguna técnica o alguna opción porque va a ser una enfermedad esperada en este grupo, ¿no? Bueno, entonces es bastante variable. También, por ejemplo, tendremos la fenilcetonuria, que si bien es 1 en 18,000 más o menos aproximadamente, en los finlandeses llega a ser hasta 1 en 100,000, pues muy baja la frecuencia, ¿no? Bueno, varía un poquito dependiendo de la referencia, pero a lo que voy es que el grupo étnico aquí sí puede influenciar porque la mayoría van a ser enfermedades autosómicas recesivas y en algunos casos ligadas al X. Entonces, por estos factores, los grupos que son endogámicos sí tienen un mayor riesgo
muy importante para el desarrollo de estas enfermedades metabólicas y que recordemos, mortalidad y discapacidad muy altas. Por eso es que este tipo de enfermedades deben de ser tamizadas y a pesar de que en México tenemos un tamiz neonatal muy básico, pues esta herramienta debemos utilizarla cabalmente, ¿no? Y aquí hay unos puntos a resaltar. El tamiz metabólico, recordemos que lo que va a comprobar es ya el metabolismo propio del neonato. Entonces, no se vale tomarlo ni de cordón umbilical ni en ayuno. Si lo tomamos en ayuno, pues no estamos activando sus vías metabólicas propiamente. Entonces debe de tener una alimentación lo más normal posible. En el caso del neonato, pues obviamente hablamos de una lactancia materna. O en su caso, pues una sustitución por una fórmula regular. Si el niño está en ayuno, no es válido la muestra porque pues no nos permitiría corroborar estos errores innatos. Entonces, habitualmente se toman entre el día 2 y 5 de nacidos con una alimentación normal. Se puede tomar pues prácticamente de cualquier parte, pero habitualmente es de talón. Bueno, entonces continuamos. Como decíamos, es un defecto genético que afecta la función de una proteína, que normalmente hablamos de una enzima, una coenzima, un receptor, un transportador estructural, bomba membranal, etcétera, que eso nos lleva a la alteración de una vía metabólica, generando las clasificaciones que ya vimos, ¿no? Ahora, la consecuencia que vamos a tener es que va a haber un acúmulo de sustrato porque no puede ser convertido a lo que debería y por tanto también tenemos un frenado con un déficit de producto. Ahora, esto también puede generar que estos sustratos al acumularse generan activación de rutas metabólicas alternativas, generando otro tipo de metabolitos tóxicos en su mayoría de esos. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? El gen que codifica para la enzima, chin, no funcionó, pero nosotros tenemos los precursores y sustratos que obtenemos de la dieta y el procesamiento de los elementos de la misma y que deberían de ser transformados a través de esta enzima para generar el producto que requerimos. Sin embargo, al no tener el funcionamiento correcto, pues nos vamos a otras vías y tenemos como tal, ¿no? El acúmulo de sustratos, el déficit de productos y la activación de vías alternas. Muy bien. Empezamos entonces, fenilcetonuria, ahí está su número MIM y acá tenemos algunas de las asociaciones que brindan apoyo a estos pacientes. En este caso tenemos la de PKU, que es de PKU de México, que es fenilcetonuria, ¿no? Entonces, en realidad tenemos varias, pero pocas en Latinoamérica. Como tal, pues este es nuestro modelo, ¿no? En errores innatos. Es una enfermedad autosómica recesiva por mutación del gen PAH que codifica para la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que nos va a permitir esta conversión, ¿no? De fenilalanina a tirosina. Bueno, entonces lo que nos va a llevar es un aumento importante en sangre de la fenilalanina y cuando es demasiado va incluso a verse a través de orina. Entonces, esto nos va a llevar a niveles neurotóxicos y bueno, recordemos que como tal la fenilcetonuria es una enfermedad pues icónica, ¿no? Porque en realidad es a través de esta enfermedad que empezamos a entender errores innatos del metabolismo y es la primera que logró tamizarse con el papel de Guthrie al momento de identificar una respuesta de las bacterias ante la presencia o ausencia de la fenilalanina. Entonces empezó el tamizaje en realidad con la fenilcetonuria. Bueno, ahora, dependiendo de la concentración, nosotros podemos tener una hiperfenilalinemia benigna. Recordemos que en el neonato lo esperado es que sea menor a 2 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando lo encontramos entre 2 y 6, esto no nos va a dar sintomatología, sin embargo, se considera una hiperfenilalinemia benigna. También podemos tener una que sería clínicamente significativa porque sí ya nos puede involucrar algunas alteraciones neurológicas moderadas que serían una concentración de 2 miligramos a 10. Y por otro lado tenemos la fenilcetonuria como tal, donde ya la encontramos en orina, pero todavía el fenotipo es atenuado, es la fenilcetonuria moderada. Y por último tenemos la conformación clásica, ¿no? Donde ya tenemos un nivel mayor a 16.6 miligramos por decilitro o bien más de 1000 micromoles, que esta es la otra medida que utilizamos, ¿no? Ahora, nosotros consideramos que la prevalencia, como les decía, es algo importante y relacionado a los grupos étnicos e incluso a algunos patrones migratorios. Entonces tenemos lugares donde hay una alta concentración, como por ejemplo Irlanda, donde hay uno en 4.500 y en Escocia uno en 5.300. La global general de prevalencia es uno en 10.000.
Y tenemos otros grupos como los finlandeses, donde está en uno en 200.000, dependiendo de la literatura, como antes lo habíamos mencionado, por lo menos uno en 100.000. Y, por ejemplo, Japón, donde tenemos uno en 125.000, que se vuelve algo mucho menos frecuente, ¿no? Pero de acuerdo a lo último que identificó en 2012, perdón, en 2018, Vela Mieva, Ibarra González, pues tenemos que en México se considera de 3.6 por 100.000 habitantes. Entonces aquí tenemos un pequeño mapa donde marcamos los lugares donde hay una prevalencia incluso de 0 a los lugares donde tenemos una prevalencia mucho mayor a lo esperado de la población general, ¿no? Y aquí tenemos Zacatecas como tal, ¿no? Bueno, entonces podemos ver cada uno de los países y en general es bastante variable, pero tenemos algunos que tienen una muy baja incidencia y otros una muy muy alta. Bueno, a tomar en cuenta y les recomiendo lo revisen. Ok. La fenilalanina. La fenilalanina como tal es un aminoácido aromático, es al igual que la tirosina y el triptofano, es no polar y es uno de los aminoácidos más hidrofóbicos que tenemos. En la dieta lo encontramos como un aminoácido esencial como L-fenilalanina y se encuentra en las proteínas de la dieta. Algunos alimentos ricos en ellas son, por ejemplo, los de origen animal, ¿no? Como la carne, el pescado, el huevo, los lácteos, pero también lo encontramos en algunos otros alimentos con gran contenido proteico como cacahuates, leguminosas en general, en la levadura de cerveza, en los espárragos, en la piña, y también la encontramos en productos industrializados como por ejemplo los yogurts, etcétera. Incluso cada etiqueta debe de decir si tiene o no fenilalanina para poder identificarla, ¿no? Ahora, aquí tenemos una pequeña gráfica donde vamos a ver las concentraciones por cada alimento. Bueno, esta es tomada de un artículo argentino, por tanto tal vez algunos no les suenen del todo, pero bueno, la mayoría creo que sí se entiende, ¿no? Entonces aquí vemos la concentración en miligramos por cada 100 gramos de dicho alimento. Por ejemplo, ¿ya vieron la gelatina? ¿Qué cantidad de fenilalanina tiene? O sea, antes yo creo que podríamos comer un pedacito de de, de qué será bueno. ¿Ya vieron la leche materna? Ah, nota, y esto sí es muy importante. La leche materna, perdón, está en un semáforo. Es lo que les iba a comentar. Este está en semáforo en rojo, los alimentos que debemos de evitar por su alta concentración. Ya vimos todas las carnes. En azul, los alimentos que debemos de consumir de forma moderada, por ejemplo, los champiñones. Ya vieron la leche materna donde está, ¿verdad? Ahorita lo retomamos. Y en verde, los alimentos que pueden consumir prácticamente libremente porque su concentración es muy baja. Y que vamos de la tapioca a la gelatina, ¿verdad? Con 45 contra más de 1000 miligramos. Entonces, eso es lo importante, que las familias deben de estar muy conscientes con esto al momento de elaborar la dieta de los chicos que tienen fenilcetonuria, chicos o adultos, ¿eh? Muy bien, en cuanto a la leche materna, este es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la fenilcetonuria no está contraindicada la lactancia. De hecho, se puede seguir manteniendo porque ya vimos que se puede consumir de forma moderada y se debe de complementar con una fórmula libre de fenilalanina y con una suplementación de diferentes elementos, pero sobre todo de tirosina, porque ahorita vamos a verlo. Ahora, en cuanto bueno, y la otra forma era pues una leche, una fórmula con una cantidad muy, muy racionada de fenilalanina. Bueno, entonces, la fenilalanina también tiene heterogeneidad de locus, por tanto, aunque la más frecuente es causada por la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, también hay otros, incluyendo el cofactor que sería la tetrahidrobiopterina. Perdón, la vamos a absorber a nivel de nuestro intestino y la vamos a convertir por medio de la fenilalanina hidroxilasa en conjunto con la tetrahidrobiopterina a una tirosina, y dentro de esta conversión a la tirosina nos podemos desviar hacia diferentes vías, por ejemplo a la formación de hormonas tiroideas con la tiroxina. Por otro lado podemos irnos hacia la conformación de proteínas tisulares, a la formación de melanina y claro a las vías de la dopamina. Primero a la dopa y luego vamos a formar melanina, luego
noradrenalina y posteriormente adrenalina. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando de neurotransmisores que cobran una importancia muy alta. Entonces, si nosotros truncamos esta vía, obviamente vamos a tener la ausencia de todos estos productos con toda la importancia que tiene. Y nosotros nos vamos a activación de vías alternas, que en este caso, lo que nos van a llevar es a la conformación de fenilpiruvato, fenilacetato y feniláctico, ¿no? Ácido feniláctico. Estos elementos son altamente neurotóxicos, sobre todo el fenilacetato o el ácido fenilacético. Entonces es muy importante prevenir que esta vía alterna se active para que no sobrecarguemos esta producción y causemos un daño neurológico, además de lo que estamos generando ya por la ausencia de estos neurotransmisores tan importantes. La forma más importante que vamos a ver dentro de la clínica es la forma clásica y es la más grave. Se asocia con concentraciones mayores a 1000 micromoles y la tolerancia dietética la vamos a racionalizar entre 250 a 350 miligramos al día. ¿Ya vieron cómo no podemos consumir ni 100 gramos de gelatina? O sea, porque en 100 gramos ya hay más de 1000 miligramos de fenilalanina. Ahora, ¿qué síntomas nos va a generar? Nos va a llevar a una disminución en el crecimiento cefálico, condicionando una microcefalia adquirida, epilepsia, que va a ser de difícil control, déficit intelectual grave, problemas de conducta de diferentes tipos, un olor característico que le llaman olor rancio, olor mohoso o olor a orina de ratón. Yo siempre les digo que si no lo conocen, vayan a darse una vueltita por la entrada de la Facultad de Medicina, que siempre huele a ratón. Bueno, o al bioterio aquí en Iztacala. Las alteraciones de la piel pueden ser, lo más característico es eczema, y algo muy característico es que como vamos a tener disminución de la melanina, el tono de piel del iris y del cabello se van a ver disminuidos. Esto no quiere decir que los niños en automático van a ser albinos o van a ser rubios de ojos azules. Sin embargo, sí vamos a ver un tono de piel más claro con respecto a lo que se esperaría por los padres. Entonces, esto también va a afectarnos la formación de la mielina, ahorita lo vamos a resumir. Entonces, otros datos que podemos encontrar es que los ROTS van a estar aumentados. Ahora, recordemos que a pesar de que nosotros tratemos de dar una intervención a través de la dieta, pues la capacidad intelectual se va a ver afectada y no va a llegar a lo, ¿cómo decirle?, a lo esperado para la familia. Recuerden que esta es una característica poligénica, multifactorial, pero se tendría un promedio semejante al de los padres. Sin embargo, aquí pues va a estar un poquito más abajo, pero con tratamiento oportuno podemos llegar a lo más semejante a lo esperado. Los ROTS aumentados, temblor, puede haber paraplegia, hemiplegia, puede haber trastornos como depresión, ansiedad, fobias, incluso autoagresión, hipopigmentación de la piel, olor característico a orina de ratón. Y el 80% de los pacientes va a tener como tal alteraciones electroencefalográficas y el nivel de neuroimagen, la mayoría con atrofia cortical. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a interactuar para generar el daño neurológico? Pues ya habíamos visto, ¿no? Una es que nosotros vamos a tener déficit de neurotransmisores, alteraciones de la mielinización, alteraciones de la síntesis como tal de proteínas estructurales, déficit de ácidos grasos poliinsaturados, un aumento en el estrés oxidativo con una disminución en los antioxidantes, un déficit de la biosíntesis del colesterol y, claro, como tal el acúmulo de fenilalanina, los metabolitos secundarios y la disminución de tirosina, que es la clave, ¿no? Acá tenemos algunas resonancias donde podemos ver aquí la atrofia generalizada que vemos en este individuo de 1 año. Acá tenemos, bueno, este es aparte un quiste, entonces no lo tomen en cuenta, no está asociado, es un hallazgo, ¿no? Pero lo que sí tenemos son estos cambios en donde vemos estas alteraciones a nivel de sustancia blanca, ¿no? Con unas hiperintensidades en sustancia blanca como tal. Bueno, y aquí nuevamente los vemos en a diferentes alturas, ya sea tanto en tallo como a nivel del cerebelo.
Bueno, aquí tenemos al individuo que siempre esperamos, pero en realidad esto dependerá del contexto genético del que estemos hablando, ¿no? Si tenemos una tez morena, pues tal vez no va a ser rubio de ojos azules, pero sí va a tener un tono de piel más claro. Y aquí vemos a la misma niña ya con tratamiento como este toque rubio empieza a normalizarse ya con la suplementación de tirosina, por tanto, que permite la producción de la melanina de forma más adecuada. Ok, ahora no siempre vamos a tener fenilcetonuria como tal. Muchas veces decíamos podíamos tener fenotipos más atenuados. Y estos son cuando la cantidad de fenilalanina en sangre es menor a 1000 y toleran aproximadamente unos 600 miligramos de fenilalanina en la dieta. Tienen un menor riesgo de deterioro cognitivo, sin embargo, pues pueden llegar a desarrollarlo. Por tanto, es muy importante de todas formas tener un cuidado especial en la alimentación. Y es por una actividad enzimática variable. Y bueno, también tenemos, les decían, la fenilalanina hidroxilasa no es la única, también podemos tener el déficit de tetrahidrobiopterina y esto nos llevaría a hiperfenilalinemia en solo el 2% de los pacientes. La ventaja de esta variante es que responde muy bien a la tetrahidrobiopterina, o sea, si nosotros la damos como tratamiento, pues va a tener una magnífica respuesta. En cambio, las otras variantes de fenilcetonuria por déficit de fenilalanina hidroxilasa no van a responder de la misma forma. Bueno, el diagnóstico va a ser a través del Tiamis neonatal. Este es el diagnóstico en el 100% de los casos y también lo podemos medir como tal la fenilalanina en plasma y puede estar elevada a más de 360 y ya es diagnóstico. O podemos identificar incluso el déficit de la tetrahidrobiopterina a través de cromatografía líquida y una prueba de carga oral de la tetrahidrobiopterina. ¿Qué sucede? ¿Por qué cuantificamos la función de la fenilalanina hidroxilasa directamente? Porque es una enzima totalmente hepática y no vamos a tomar una biopsia para identificarlo, ¿verdad? Entonces, con el tamiz y la cuantificación de la fenilalanina es suficiente. Bueno, entonces el tratamiento va a ser la restricción dietética de la fenilalanina para normalizar la concentración en sangre y de prevenir como tal el déficit cognitivo. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes blancos objetivos para administrar la dieta dependiendo de la edad. Aquí tenemos algunos listados y recordemos, es muy importante como tal darle tratamiento durante el embarazo y la lactancia, porque aunque una mujer que tiene fenilcetonuria la haya tenido controlada y tuvo un desarrollo muy semejante a lo normal, durante el embarazo tiene que seguir la dieta, la restricción y el seguimiento muy estrecho. ¿Por qué? Porque si llega a elevar la fenilalanina en sangre, recordemos que tiene un efecto teratogénico y entonces su bebé o su producto va a tener daño neurológico con microcefalia, anomalías cerebrales y una discapacidad intelectual importante. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto y darle seguimiento estrecho a una mujer con fenilcetonuria en estado de embarazo o lactancia. Muy bien. ¿Por qué es importante la tetrahidrobiopterina? Porque básicamente va a mejorar la hidroxilación de fenilalanina y el transporte oxidativo, disminuyendo así la concentración de la misma en sangre y aumentando la tolerancia dietética. Pero como les decía, no siempre va a tener un efecto muy importante para todas las diferentes mutaciones de fenilalanina hidroxilasa. Bueno, se les recomienda medirla incluso cada semana en el primer año, cada 2 y luego se va espaciando hasta cada mes o menos, dependiendo de la etapa de la vida. Recordemos que en el infante, en el lactante, en el infante preescolar, es muy importante este seguimiento porque nos llevaría a un daño neurológico si no llegamos a los ojos establecidos. Y bueno, algunas terapias de investigación es como los aminoácidos neutros de cadena larga que bloquean el transporte como tal de la fenilalanina y también estamos estudiando otro tipo de transportadores sobre esta misma, ¿no? Recordemos que la suplementación con aminoácidos grandes reducen de manera indirecta la fenilalanina en cerebro por competencia y esto mejora un poquito la capacidad cognitiva. Otro tipo de suplementos no sustituyen la restricción, pero pueden ayudar a que no sea tan estricta, ¿no? Como por ejemplo el tratamiento con tetrahidrobiopterina o sapopterina nos ayuda a tener una mayor tolerancia de fenilalanina.
Y también se ha estado intentando una sustitución, un tratamiento con enzimas que sustituyan la función, por lo menos de forma parcial, y lo que se ha tratado es la fenilalanina amoniolasa, que es por vía oral y nos ayuda a degradar la fenilalanina a ácido transinamónico y amoníaco. O sea, también sus derivados pues tienen algún grado de toxicidad, pero pueden eliminarse por vía renal. Y por vía oral pues se complica por la proteólisis de la enzima activa y se trata más como por vía intravenosa. Sin embargo, también esta puede generar inmunogenicidad y bueno, que sea destruida, ¿no? Y se le ha generado, bueno, se ha apoyado con la pegilación, que es que se le conjugue con polietilenglicol para disminuir esta respuesta inmunológica. Y claro, pues la terapia génica está en estudio para tratar de llegar al tratamiento de terapia génica directo para reparar esta enzima. Bueno, sería todo por el momento. Muchas gracias. Perdón, acá está en resumen. Algo que no les había mencionado es el uso de probióticos para ayudar a degradar la fenilalanina lo más pronto